Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. hola. Hola, ¿qué tal, Sofía? De paso ya voy poniendo el presente. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Magalí. ¿Quién más está? Yo, García Rolfi. García Rolfi. ¿Y alguien más? Magalí, Sofía y Delfina. ¿No hay nadie más? Sí, ahí se conectó Camila Nogueira. Camila no. Perfecto. Bueno, hoy me tocó a mí darles clase porque mañana yo no podía, así que cambié la clase con el doctor Sarrazú. Bueno, ¿cómo anduvieron con los temas vistos? ¿Cómo han trabajado en algo? ¿Les ha parecido alguna duda con el tema de los temas ya dados? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿O avanzamos? Sí, yo quería preguntar, que no me había quedado claro la clase pasada del TP número 11, si teníamos como que hacer algún escrito o simplemente evaluar la situación y poner qué haríamos al respecto. A ver, la clase pasada, espera que me fijo. ¿Cuál era el de Era el de, caducidad de instancia? claro, el de que dos personas No, demandan. no hay escrito ahí, es solamente hacer una referencia. Bien. Sí, hacer una referencia a qué plantearían y cuáles serían los elementos que ustedes acompañarían. Bien. Eventualmente. ¿Está? Bien. Sí. Bueno. Bien. El tema de hoy, tercerías. Tercería que a mí me toca darla en base al TP12. Es un tipo de las tercerías que ya, bueno, eventualmente ya ustedes ya conocen. Tenemos dos tipos de tercerías. La de dominio, que es la que ustedes quizás tengan más contacto, y la de mejor derecho. ¿Qué significa esto? Primero tenemos que ubicarnos en un contexto dentro de un proceso. Acá hay un proceso, imaginemos que existe un proceso judicial donde en algún momento, en alguna etapa del juicio, cualquiera sea el tipo de proceso que estamos, y la etapa que corresponda, una de las partes, la parte actora, eventualmente, es la que solicita y obtiene una medida cautelar. Un embargo, sobre bienes muebles, un embargo sobre bienes inmuebles, sobre un bien inmueble. Muebles e inmuebles. En virtud de ese embargo, esa cautelar puede generar cercenar algún derecho de algún tercero, ajeno al proceso, o afectar un derecho de algún tercero. Acá aparece la tercería como un mecanismo para hacer valer ese derecho sobre un bien sobre el cual se ha decretado una medida cautelar. Esta tercería es un juicio. Es un juicio que el juez eventualmente le dará un trámite como juicio sumario, si así lo considera. Después analizaremos un poco las normas que establece esta circunstancia. Con lo cual, la promoción de este juicio hace que, mediante el cual ese tercero afectado por alguna medida cautelar puede hacer valer su derecho y defender su derecho sobre esa cautelar que afecta a algún bien o algunos bienes de su propiedad. También tenemos la posibilidad que mediante este mecanismo de tercería se pueda ejercer el derecho de defender alguna preferencia en el cobro de un crédito. Por eso hablamos de tercería de dominio y tercería de mejor derecho. Las tercerías de dominio apuntan a poder establecer la determinación si un bien afectado a una cautelar corresponde o no al embargado. Básicamente, se trae embargo sobre un bien y el tercero pretende acreditar mediante el proceso pertinente, mediante la tercería, que ese bien sobre el cual se ha trabado una cautelar es de su propiedad o eventualmente quiere ejercer un derecho sobre el mismo.
Esta es la tercería de dominio cuando hablamos de quien pretende alegar un derecho sobre ese bien, se considera dueño. Entonces se traba una medida cautelar sobre un bien de un demandado y eventualmente el tercerista es aquel que se siente afectado por esa medida cautelar y mediante este mecanismo pretende acreditar su condición de dominio sobre el dueño de ese bien afectado por la medida cautelar. ¿Cuál es la otra contracara de la tercería de dominio? O sea, ¿cuál es el otro tipo de tercería de la mejor derecho? ¿Mejor derecho a qué? Bueno, en principio es el mejor derecho a cobrar un crédito. En principio, porque después veremos que también se utiliza ese mecanismo para otro tipo de planteo, que ustedes quizás mañana lo van a ver. Mejor derecho a cobrar un crédito. ¿Cómo se plantea esta cuestión? En un proceso. Bueno, en una demanda también se traba una medida cautelar y quien genera esa cautelar aparece un tercero ajeno a este proceso, donde también ha trabado una medida cautelar sobre el mismo bien, pero pretende que se acreditar en su tercería que tiene una preferencia en el cobro de su crédito. Acá aparece la palabra preferencia o privilegio, que si bien no es lo mismo, podemos asimilarlo para este tema, porque no hace a la cuestión de fondo. Entonces, quien alega una preferencia en el cobro de un crédito es mediante un mecanismo de la tercería de mejor derecho, es mediante la cual puede ejercer ese derecho de acreditar ante el juez que tiene un mejor derecho al cobro sobre ese bien embargado en ambos procesos. Coexistencia de demandas, coexistencia de embargos sobre el mismo bien, pero lo que se discute es ver quién tiene derecho a cobrar primero que el otro. La condición, la calidad y la cuestión vinculada al crédito es lo que en principio analizaría el juez. También, como todas las cautelares están vinculadas al tiempo en cuanto se tomó el conocimiento o se tomó razón de esa cautelar, primero en el tiempo, primero en el derecho, la máxima del derecho concursal, quien embargó primero tendrá derecho a cobrar sobre el segundo embargante. Entonces, esta preferencia es la que se va a intentar acreditar en un proceso cuando analicemos esa tercería mejor derecho. Es decir, dominio, se discute el dominio, derecho, se discute el derecho al cobro preferente. Siempre prejuicio que la tercería de mejor derecho también es utilizada para otro tipo de planteos, que el cual van a verlo en el próximo programa de abajo, aquellos que ya lo vieron, el de mañana, van a ver que está vinculada a un boleto de compra-venta y demás. Ahí se utiliza el mecanismo de mejor derecho para hacer valer el derecho. Pero esto es una construcción jurisprudencial que genera la determinación de cuál es la tercería idónea para plantear esa cuestión cuando analicemos esa cuestión del mejor derecho. Hoy vamos a centrarnos en la de dominio. Ya les dije recién que esto nace como consecuencia de una medida cautelar. Medida cautelar que afecta un bien, sea bien mueble, sea bien inmueble, sea bien registrable, cualquiera de los bienes del cual se puede trabar una medida cautelar es la que genera la posibilidad que ese bien, embargado en un proceso judicial, afecte un derecho de un tercero ajeno al proceso. Cuando hablamos de tercería de dominio, y que mediante ese mecanismo el tercero afectado por una medida cautelar dictada y trabada en un proceso ajeno a él, donde él no tiene participación ni es parte, necesariamente deberá recurrir a este mecanismo para poder hacer valer su derecho y acreditar, mediante esta promoción de esta demanda, su condición de dueño de ese bien embargado. ¿Cuáles son las características de este proceso? Bueno, como le dije recién, es un proceso contradictorio, no es un incidente. Veremos que el incidente de levantamiento de embargo sin tercería es algo muy puntual y muy específico y que muy pocas veces se puede utilizar esa vía para poder acreditar el dominio de un bien cuando no aparece bien concreto la condición de dueño. Entonces, el mecanismo idóneo de la tercería de dominio, donde ya les digo, es un proceso contradictorio, donde particularmente los demandados son las partes del proceso principal,
Artículo 101. Las tercerías se sustanciarán con quienes son parte en el proceso principal, por el trámite de juicio ordinario del sumario, según lo determine el juez, atendiendo a las circunstancias del caso. Esa resolución es recurrible, es decir, el juez ya establece imprimir un trámite ordinario y sumario, de acuerdo a las circunstancias del caso, va a ser una valoración del juez, y una vez que ya imprime un trámite, esa resolución es recurrible conforme al 101. Pero como ven, el legitimado activo va a ser el tercero afectado por la medida cautelar, quien alega ser dueño de ese bien donde se trabó un embargo, y los legitimados pasivos van a pasar a ser las partes del proceso principal, tanto actor como demandado. Van a ser los dos demandados en esta tercería. Van a revestir esa condición y en esas condiciones van a tener que actuar en el proceso de tercería. Normalmente las demandas de tercería se dan trámite de sumario, el ordinario para aquellos casos muy difíciles o muy complejos. Normalmente en el 99% de los casos el trámite que se le imprime es de sumario, con lo cual el planteo de la tercería debe cumplir los requisitos del 330, ya lo analizamos en su momento, como cualquier demanda sumaria: presentación, personería sector con poder, objeto, hechos, prueba y petición. Es decir, el esquema clásico de una demanda va a ser la que vamos a utilizar para poder redactar una demanda de tercería de objeto. ¿Qué requisitos debe reunir el planteo? Bueno, en principio, como toda demanda sumaria, pensemos que el juez va a dar ese trámite. Por eso, ante la duda, yo voy a ofrecer la prueba. Después el juez decide dar el trámite ordinario. No me afecta a mi planteo porque yo después la prueba la puedo volver a replantear en el momento oportuno, es decir, cuando el juez dispone la partida de prueba de este juicio ordinario. Pero en principio, como no sé qué trámite va a imprimir el juez, lo voy a ofrecer. Sin perjuicio que si no lo hago, que pensando que el juez puede dar trámite ordinario a mi pedido, a mi planteo de tercería, antes de notificar el traslado de la demanda, voy a ofrecer la prueba. Porque si yo lo inicio como ordinario, ofrezco la documental y no ofrezco la restante prueba, y el juez le imprime el trámite sumario, donde me obliga a mí a ofrecer la prueba, antes de notificar la demanda, voy a ofrecer la prueba. Y ahí ya saneo a esa omisión y el traslado se conferirá junto con la demanda y con el escrito donde se ofrece la prueba. Eso se sanea mediante un escrito presentándolo en el proceso. Es decir, en trámite, cualquiera sea el otro trámite, bueno, tenemos que estar atentos porque si se inicia como ordinario, lo inicio yo en una tercería pensando que le voy a dar trámite ordinario y me limito a ofrecer la prueba documental y el juez le da trámite sumario y notifico, ahí se atrave la litis y no voy a poder ampliar la demanda ofreciendo la prueba. Entonces, antes de dar traslado, si estoy en esas circunstancias, tendré que presentar otro escrito ofreciendo toda la prueba, y entonces ahí el traslado se conferirá con la demanda originaria más el escrito ofreciendo la prueba. Y ahí se cierra la cuestión y se cumple con la norma del proceso sumario. ¿A qué apunta? O sea, ¿cuál es el objeto de este proceso? En principio, el objeto es iniciar una tercería de dominio, pero la finalidad última es obtener el levantamiento de la cautelar que pesa sobre ese bien del cual yo alego ser dueño del mismo. Es decir, como objeto de la demanda es promover una tercería de dominio, solicitando que oportunamente se disponga el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre el bien individualizado, ustedes le dirán cuáles son. Él o los bienes. Estamos ya hablando de bienes registrables, bienes no registrables, 1, 2, 10, bueno, se verá cuáles son los bienes sobre los que cayó la medida, y si sobre todos esos bienes se pedirá el levantamiento de embargos de todos esos que afectan a todos esos bienes. Es decir, tiene como objeto, en el punto pertinente objeto, no nos olvidemos que el objeto tiene que estar debidamente determinado. Cuando yo digo vengo a negar tiempo y forma o promover tercería de dominio contra, no nos olvidemos, actor y demandado del proceso principal.
solicitando que sea lugar a la misma con coste y oportunamente se disponga el levantamiento del embargo trabado sobre los bienes o sobre los bienes embargados en dicha la causa fulano contra mengano. Usted individualizará la causa, que es la que va a establecerse también como un punto dentro de mi redacción de la demanda, que se radique ante la causa fulano contra mengano, que tramite juzgado tal Secretaría Única del Departamento Judicial de Malpata. Va a haber un puntito donde se solicita que se radique esa causa ante ese juzgado donde tramita el proceso principal. Porque en realidad el juez competente es el juez que ordenó el embargo. Porque él va a ser el único que va a poder decir si va a hacer lugar o no ese desembargo porque él lo dispuso. Una vez que se resolvió la tercería y se dictó sentencia, donde el juez hace lugar a la tercería, inmediatamente dispone el levantamiento del embargo que él mismo ordenó en los autos fulanos contra mengano. Por eso le decía que el objeto, si bien es promover una tercería de dominio, el objeto principal va a ser desembargar el bien, es decir, obtener el levantamiento de esa cautela. Con lo cual, ese levantamiento de desembargo que trabado en el proceso principal desaparece y ese bien ya no va a estar afectado en ninguna cautela por motivos de haberse hecho lugar a la tercería de dominio. Te pido un segundito, me disculpan, espérenme un segundito. Bueno, disculpen chicos, pero tenía que resolver la cuestión porque se me produjo un pequeño incidente, pero ya está resuelto. Bueno, habíamos quedado que una vez dictada la sentencia de tercería de dominio, si el juez hace lugar a la misma, lo que se va a obtener es el desembargo de ese bien trabado en ese proceso principal. Por eso, el juez competente va a ser el mismo juez que interviene en el proceso principal y como un punto dentro de mi demanda va a ser pedir la radicación de ese proceso ante el juzgado, titular de juzgado, o sea, dividirán la causa y el juzgado que interviene. Si analizamos un poco las normas de estas tercerías, y hablando específicamente de la de dominio, hay oportunidades en cuales se puede plantear la tercería de dominio. Les decía recién que el objeto principal es no solamente pagar la tercería, sino obtener levantamiento de desembargo trabado en otro proceso. Pero si yo voy a utilizar este mecanismo para obtener el reconocimiento de mi dominio sobre un bien, ese bien debe estar todavía en poder del demandado, embargado, y no haberse dispuesto del bien. Es decir, si yo se embargo un bien mueble, el proceso continúa, se dicta una sentencia en el proceso principal, esa sentencia se incumple por parte del demandado condenado en ese proceso. El actor generalmente o necesariamente va a ejecutar esa sentencia. Con lo cual, para cobrar el crédito reconocido en esa sentencia, va a subastar ese bien embargado. Y eventualmente, subastado el bien, ya desaparecería el bien con libre disponibilidad para desembargarlo.
¿Y por qué digo esto? Efectos de la tercería. Si la tercería fuera de dominio, consentida o facultativa de la orden de venta de los bienes, se suspenderá el proceso principal. A menos que se trate de bienes sujetos de evaluación, bueno, eso, pero fíjense lo que provoca la promoción de la tercería. No se va a suspender en el momento que se inicia cuando en un proceso principal todavía no estamos en etapa de ejecución de sentencia. Ese proceso va a continuar y llegado el caso que esa sentencia se ejecute y el juez disponga la subasta de ese bien, ahí sí el efecto principal que provoca esta tercería de dominio es la suspensión de esa subasta. Es decir, hasta ahí avanzará el proceso principal y se suspenderá siempre y cuando, por supuesto, la tercería se haya promovido en tiempo oportuno, es decir, antes de llegar a esa instancia. Porque si se decreta la subasta de ese bien y no se promueve la tercería, el bien se va a subastar y ya la tercería no va a poder ser utilizada para obtener el desembarco del bien. Esta persona que se cree dueña y que no promueve su tercería en tiempo oportuno, deberá utilizar otro mecanismo, otra vía judicial, para obtener su reconocimiento o su resarcimiento como consecuencia del perjuicio que le provocó ese remate. Pero va a tener que canalizarlo por otra vía, no por esto. Es decir, la de dominio provoca la suspensión del proceso principal al momento que se decreta la subasta de ese bien. Hasta ahí sigue. Hasta ahí podemos avanzar en el principal. Después, esa suspensión que genera la tercería va a ser levantada o no como consecuencia del resultado de mi tercería. Si el juez hace lugar a mi tercería y me reconoce como dueño, dispondrá el levantamiento de ese bien, de ese embargo, y el bien no se va a poder rebotar. En el caso que se llegue a este supuesto, el actor embargante del juicio principal va a tener que solicitar otra cautelar, porque ya sobre ese bien no va a poder ejecutar su sentencia. Por eso es importante que la tercería se promueva siempre antes de llegar a esa instancia. Conocido el embargo, ahí lo más razonable es que se promueva la tercería para evitar la enajenación de ese bien como consecuencia de esa sentencia dictada en el proceso principal y que se llegó a su ejecución ante el incumplimiento de la condena por parte del demandado en ese juicio. Mañana van a analizar los efectos de la tercería de mejor derecho que se provoca, donde acá sí se podrá remontar, pero lo que no se va a poder hacer es pagar el crédito de quien está ejecutando hasta que se determine quién tiene el mejor derecho de cobro. Eso es lo que se persigue con la de mejor derecho. Esa es la tercería de mejor derecho tradicional. Mañana quizás analicen un caso distinto, pero se utiliza el mecanismo de la tercería de mejor derecho para poder plantearlo judicialmente. Los requisitos. Fíjense, el 98. No se dará curso a la tercería si no se prueba con instrumento fehaciente o en forma sumaria la verosimilitud del derecho en que se funda o se prestará fianza para responder los perjuicios. Desestimada la tercería, no será admisible su reiteración si se fundan en títulos que hubiera poseído y conocido el tercerista a tiempo de entablar la primera. Fíjense que acá hay una especie de cincho donde establecen algunos requisitos de admisibilidad de la tercería. No por el solo hecho de promover la tercería, el juez va a darle traslado, va a suspender el proceso principal y demás consecuencias que provoca esta demanda. Tiene que estar, por supuesto, acreditado la verosimilitud del derecho. Acá estamos hablando de verosimilitud como si estuviéramos hablando de una cautelar. Fíjense lo exigente que es el código en este sentido, cuando requiere que para la procedencia de la tercería deberá acreditarse la verosimilitud del derecho. Es decir, acompañarse pruebas o elementos documentales donde se acredita en prima fase el dominio que se alega sobre ese bien. Es decir, voy a tener que hacer hincapié en este punto, estableciendo cuáles son los elementos que voy a acompañar y sobre los cuales fundo mi planteo para establecer, para dejar aclarada esa verosimilitud que me exige la norma.
Otorgar fianza, que es la otra opción, es decir, otorgo en garantía un bien o un depósito o lo que sea para garantizar los posibles perjuicios que genere la suspensión de un proceso cuando al final no se me reconoce mi condición de dueño. Es como una caución juratoria, una caución real que se requiere también en las medidas cautelares. Si se acuerdan un poquito, tanto la fianza como la verosimilitud son requisitos de admisibilidad de las cautelares. Bueno, acá también debemos considerar que esta tercería también debe reunir esos requisitos para que sea por lo menos admisible. Después se verá si procede. Después el juez valorará toda la prueba, considerará también los planteos de los demandados, para también podrán ofrecer su prueba, y en definitiva el juez podrá tener por acreditado o no ese dominio que saqué. Pero sí tiene que existir un principio de plena fe, o de buena fe, o de plena fe, o plena prueba, o semiplena prueba, hablemos de términos penales, donde sí aparece reflejado esa condición de dueño que alega quien plantea la tercería. Y esta norma es aplicable a las dos. Es decir, en ambos casos deberá cumplirse con ese requisito de verosimilitud para poder pretender que el juez sustancie el planteo, o sea, corra traslado. De lo contrario, el juez quizás, al no considerar que no se encuentra cumplido con estos requisitos de admisibilidad, podrá disponer el rechazo en límite, diciendo que no se cumplió con lo que exige el artículo 98. Es decir, no aparece acreditada la verosimilitud que se alega para plantear la tercería. ¿Qué pasa con la posibilidad de connivencia? Miren, fíjense qué particularidad que reviste esta cuestión vinculada a las tercerías. El artículo 103 habla de connivencias. Dice, cuando resultare probable la connivencia es cuando hay un contubernio, un acuerdo, ¿no?, del tercerista con el embargado. El tercerista es quien plantea la tercería y el embargado es el demandado en el proceso principal. Una connivencia es que hay un acuerdo. El juez ordenará sin más trámite la remisión de los antecedentes de la justicia penal e impondrá al tercerista o a los profesionales que lo hayan representado o patrocinado o a ambos las sanciones disciplinarias que correspondan. Asimismo podrá disponer la detención del tercerista hasta el momento que comience a actuar el juez penal. Fíjense qué riguroso que es el código en este punto. ¿Por qué? ¿A qué apunta esta posibilidad de que acreditada la existencia de esta connivencia entre tercerista y demandado, el juez puede ordenar elevar los antecedentes de la justicia penal y aún más sancionar a las partes y a los letrados y aún más detener al tercerista? Fíjense todo lo que puede hacer el juez cuando advierte esa circunstancia. Por supuesto que esto va a surgir de un análisis profundo. Normalmente estas circunstancias aparecen en la sentencia, cuando el juez analiza toda la causa, analiza la prueba y si aparece esta circunstancia de connivencia, puede ejercer ese derecho que le plantea la norma, el artículo 103. Porque, ¿qué puede suceder? Supónganse que yo soy demandado en un proceso y me embargan el auto. El auto que está en mi nombre. Pero yo realizo un boleto de compraventa con un tercero, donde le vendo ese auto. Y se antedata la fecha, quizás. De alguna manera se logra antedatar la fecha. ¿A qué me refiero con la fecha? Para poder ejercer un derecho sobre ese bien, cuando se embarga por un tercero, yo podría acreditar mi condición de comprador con una fecha del boleto o del instrumento que se haya suscrito anterior a la fecha de toma de razón del embargo. Si yo tengo un instrumento con fecha cierta anterior a la fecha de toma de razón del embargo, podría yo plantear la cuestión invocando mi derecho de dominio sobre ese automotor porque lo adquirí con una fecha anterior al embargo. Ese es un argumento que yo puedo utilizar para plantear una tercería en estos términos. El juez advierte que ese instrumento es fraguado, no refleja la realidad. Ha sido antedatado en forma exprofesa,
Y acá aparece esa connivencia entre el tercerista, que sería el comprador, y el demandado, que sería el dueño del bien embargado. Si el juez se acredita, si el juez advierte la existencia de esas circunstancias donde aparece manifiesta la connivencia entre tercerista y demandado, ahí el juez lo va a resolver en esos términos, va a dejar establecido cuál es la connivencia, cómo surge la connivencia, y ahí va a poder ejercer esas facultades que le otorga el 103, es decir, las sanciones a las partes y a los abogados, al elevar los antecedentes de la justicia penal y eventualmente disponer la detención del demandado del proceso principal. Del tercerista, porque acá parece manifestar su actitud de perjudicar al actor del proceso principal cuando se pone de acuerdo con el deudor y intentar perder su posibilidad de cobro de su préstamo. Entonces, para poner bien en claro los temas, para que ustedes lo tengan presente, no solamente para el trabajo práctico, acá esto va un poco más allá, porque quería yo hacer un pequeño pantallazo de lo que es todo lo que está vinculado a la tercera de dominio, que es el tema que hoy analizamos. Fundamento de oportunidad, ya sabemos, la de dominio, antes que se va a poder promover, antes que se decrete la subasta, que se disponga la venta del bien embargado. Requisito de admisibilidad, verosimilitud en el pedido, es decir, elementos fehacientes que hagan que el juez considere procedente el planteo, donde, como le dije recién, está facultado a rechazar in nimine la tercería si no aparece cumplido este requisito. Bueno, si el juez da traslado, lo primero que va a hacer también va a ser suspender el proceso principal hasta esa etapa. Ya dispondrá la suspensión. Y después, lo demás va a ser como consecuencia de todo el trámite. Es decir, si existió con una connivencia, se lo va a disponer después en la sentencia, todo lo va a hacer. Después, bueno, la posibilidad que tiene el demandante o el actor del proceso principal, de pedir la ampliación del embargo, porque ya tiene una tercería iniciada con un bien, puede pedir un embargo, eso está válidamente posible. Y para terminar con este tema, el 104, que habla de levantamiento de embargo sin tercería. El tercero perjudicado por un embargo podrá pedir su levantamiento sin promover tercería, acompañando el título de dominio o ofreciendo sumaria información sobre su posesión según la naturaleza. El pedido será trasladado al embargante, fíjense que solamente al embargante se va a trasladar, y la resolución será recurrible, se hace lugar al desembargo, si la denega el interesado podrá decir su tercería. Es decir, esto se utiliza como un mecanismo para abreviar un poco los trámites. Si yo estoy embargado, si se ha trabado embargo sobre un bien, supónganse el caso que se traba embargo sobre un automotor, volviendo un poco al automotor, mediante un mandamiento. Ustedes saben que la forma de trabar un embargo es mediante oficios a los registros, son bienes registrables, o mandamientos, son órdenes judiciales, donde el juez libra este instrumento y le ordena al oficial de justicia que trabe embargo sobre bienes de propiedad del demandado. Y va a trabar embargo sobre bienes. Supónganse que en la casa de esta persona hay un automotor. Y lo traba mediante el mandamiento. Es decir, el embargo se hace mediante mandamiento. Como se embargaron la mesa, las sillas, televisores, se embarga un auto. Está el modelo, está el patente, todo lo que el dueño del auto, noticiado de esa medida cautelar, estará en condiciones de promover la tercería, y si él tiene los documentos necesarios para acreditar su condición de titular, es decir, título automotor, tarjeta verde, las patentes que están a nombre de él y cualquier otra circunstancia que haga referencia a ese automotor, y surge plenamente mediante instrumentos públicos, por un título de propiedad de un automotor es un instrumento público, que es el dueño, va a ir directamente al levantamiento de embargo sin tercería. Se va a presentar con esos instrumentos a pedir al juez que, mediante ese planteo, se disponga el levantamiento de esa medida cautelar y se haga lugar a esta tercería
este levantamiento de embargos sin tercería. Así lo dice, levantamiento de embargos sin tercería. Lo que se va a promover es una petición de levantamiento de embargo sin necesidad de recurrir a la tercería como mecanismo para obtener esa finalidad. Va a ser un incidente donde se va a plantear dentro del proceso principal, no se va a iniciar por otra vía, salvo que el juez considere que vaya por la vía de la receptoría, entonces habrá que promoverlo por esa vía, pero normalmente se plantea el levantamiento de embargo sin tercería como incidente. El objeto va a ser eso, levantar el embargo. ¿Contra quién la inicio? Y acá el 104 me dice se le va a trasladar al embargante, así que mi única contraparte va a ser quién embargó ese automotor. Ofreceré la prueba documental, eventualmente informativa al registro, para que acredite si ese automotor sí está inscrito en nombre de él, pero ya con el título, con cédula verde, con boletas de pago de patentes y algún otro instrumento que haga el hecho de ser considerado al tercerista, el juez da traslado y, bueno, contestado o no este traslado, podrá resolver si hace lugar o no al levantamiento. Si hace lugar al levantamiento, la cuestión se soluciona ahí, y si se rechaza el planteo, al quien pretende el levantamiento le queda todavía la vía de la tercería. Tendrá que ir por la tercería de dominio y promover su tercería, como lo habíamos visto hasta ahora, para poder realizar obtener ese levantamiento de la cautela. Es decir, esta posibilidad que otorga el 104 únicamente es cuando la cuestión es muy clara. No hay dudas de que quien estaba haciendo el planteo es realmente el dueño de ese bien embargado y que no requiere más que analizar la documentación que se ofreció como prueba para establecer con certeza esa condición de dueño. El juez previo traslado al embargante podrá estar en condiciones de resolver este levantamiento, haciendo lugar o no, pero ya puede establecer mediante esta evidencia en tal el dueño de un bien embargado su condición de tal, su condición de dueño y obtener el levantamiento del embargo. Bien, esto más o menos una vista a grandes rasgos de la cuestión vinculada a la tercería de dominio. Mañana van a analizar la de mejor derecho, que si bien tiene puntos en comunes, el objeto o el fin que se persigue con la de mejor derecho es distinto a este. Yendo al caso, al trabajo. Bueno, usted es consultado por Maldonado, presidente Maldonado S.A., quien le cuenta que en los autos Contreras con mi fulbito, cobro de peso, expediente tal, que también te ha jugado a 5. Pablo Contreras trabó embargo sobre bienes muebles de propiedad de la sociedad que usted representa. Es decir, el actor, en el juicio Contreras con mi fulbito, trabó embargo sobre bienes que en principio pertenecen a Maldonado S.A. Para eso, el señor Jorge Maldonado le pone 3 contratos de alquiler, con firma certificada por escribano, y que del año 2014 alquila a la sociedad Mi Fulbito en el inmueble de tal ciudad, de tal calle y demás. En la cláusula primera surge que sea en locación en el inmueble con todo lo instalado, instalaciones, muebles que se acreditan en el anexo. Como locadora es la propietaria de todas las instalaciones, toda vez que se trata de bienes muebles que se encontraban entregaron al momento de suscribirse los contratos de locación y dar la llave local. Es decir, que la tenencia de los mismos la detenta el locatario, sabiendo que el locador es poseedor de los bienes y así se dejó constancia en el contrato. Del anexo surge la existencia de, 2 calderas, bla, 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 y hace un detalle de los bienes que están en el anexo y que se indica como propiedad de Maldonado. Es decir, que de los mencionados contratos surgiría claramente que las instalaciones se han embargado y que pretende secuestrar el actor por los actos principales son de propiedad de Maldonado. Esta es la cuestión fáctica, estos son los hechos. Con dichos datos, esto es lo que tiene que corresponder a usted. Con dichos datos, usted como letrado, ¿qué planteo efectuaría? Esta es la primera pregunta que debe contestar. No se olviden cuando hacen los prácticos, que cuando hay preguntas hay que contestar después, si hay que hacer el escrito lo hacen. En algunos casos he visto que no se responde.
directamente se hace el escrito, lo que sea, sin responder las preguntas. Cuando hay una pregunta hay que contestarla. Y eso forma parte del trabajo práctico. Entonces ustedes me tendrán que decir qué tipo de planteo efectuarían. ¿Qué documentación pediría el suplente para aprobar debidamente el reclamo? Y acá es lo que tenemos que analizar en forma más pormenorizada, es decir, cómo se acreditaría que Maldonado S.A. es la dueña de esos bienes que han sido embargados en ese proceso de cobro de pesos. Así que acá ustedes van a tener que hacer referencia a esas circunstancias, es decir, cómo pruebo que esos bienes que surgen de ese anexo a los contratos son de propiedad de Maldonado S.A. Y redactar el escrito. Entonces, ¿qué documentación pedirían? Bueno, a ver, analizado el caso, ustedes, Camila, vamos a hacerlo más directo. Camila, ¿por dónde arrancarías? Primera documentación que pedirías a este Jorge Maldonado que te fue a ver con este asunto. Bueno, yo le pediría el contrato de locación en primer lugar, que tiene con Fulvito, la empresa Acá habla de 3 contratos, bueno, serían los 3 contratos que se van a ir sucediendo en el tiempo. Pero queda algo más anterior a eso. Yo diría, tendría que ver otra cosa antes de eso. Que sería cómo acredito la condición de presidente de Maldonado, o sea, de este Jorge Maldonado. ¿Y con el estatuto de la sociedad? Porque no te olvides que quien alquila es Maldonado, o sea, no Jorge Maldonado. Es decir, debería acreditar la existencia de esa sociedad anónima, de alguna manera. Así que lo primero que tengo que arrancar es cómo acredito que existe Maldonado, o sea. Primer punto. Segundo punto, si Jorge Maldonado dice que es presidente, también debo acreditar esa circunstancia. Eso por un lado. Segundo punto para analizar en cuanto a la documentación. Los contratos, perfecto. Los anexos, donde aparece el detalle de los bienes que se le entregan al locatario. Y donde aparecerían individualizados, de acuerdo a lo que surge del plástico, y que coincidirían eventualmente con los que han sido embargados en ese juicio de Contreras con mi Fulvito sobre cobro de pesos. Entonces, condición de existencia de la sociedad, condición de presidente de Maldonado, los contratos con firma certificada, es decir, tienen ya autenticidad en cuanto a quienes suscribieron, los anexos que integran los contratos, el detalle de los bienes, lo voy a decir, lo voy a incorporar en mi escrito, es decir, bueno, los bienes embargados son tal, y son del propiedad de Maldonado. Hacer referencia a lo que surge en el mismo contrato, es decir, que el locatario conocía que esos bienes son del Maldonado ya, que eso quedó constancia en el contrato cuando se le entregan las llaves, con lo cual está reconociendo que esos bienes no son de él, sino de Maldonado ya. Entonces, con estos elementos puedo ya acreditar estos elementos documentales, puedo estar ya empezando a cumplir con mis requisitos de verosimilitud. No nos olvidemos de eso. Partiendo de la base que ya estamos hablando de una tercería de dominio. Acá lo que se pretende acreditar que Maldonado sea es el dueño de esos bienes. Por eso estamos viéndola desde la óptica de la tercería de dominio. Cuando hablamos de prueba documental y hacer referencia a que esos bienes que surgen de los anexos son propiedad de Maldonado, ¿deberé ofrecer alguna prueba? Usted pregunta a todos. ¿Tendiente a acreditar que Maldonado S.A. es el dueño de esos bienes? Porque acá se incluye un anexo, se manifiesta que es dueño, pero en realidad no hay ningún documento que acredite que es dueño, o que por lo menos los adquirió Maldonado S.A. ¿Debería acreditar de alguna manera que esos bienes muebles que se aparecen en el anexo los adquirió Maldonado en su momento? ¿Qué le parece? Capaz con alguna factura de compra. Entonces yo ahí tengo que ver de qué manera
supongo que siendo una sociedad anónima, esos elementos todavía están en poder de la misma, y bueno, de alguna manera, acompañar las facturas de compra de cada uno de esos elementos que surgen del anexo. Con lo cual, con eso, acredito que Maldonado S.A. adquirió oportunamente esos bienes. Ahora bien, con relación al hecho que me acompaña a documentar con relación a la compra de los bienes. En principio, con eso estaría cumplido el punto vinculado a la prueba documental que yo debo plantear, porque no nos olvidemos que estamos haciendo una demanda. Es un juicio que va a ser sumario ordinario, normalmente sumario, pero como parte de la prueba será documental. Y ahí haremos el detalle de toda la documentación que se acompaña. Aparte de documentar, ¿alguna otra prueba se les ocurre? Informativa. ¿A dónde? Respecto a los electrodomésticos y al lugar donde se hayan comprado. O sea, eso Vale. pediría una informativa a las firmas donde se compraron los bienes. Sí. Para eso, ¿qué objeto tiene esa prueba? Y demostrar que la empresa Maldonado S.A. fue quien los compró. O sea, acreditar la autenticidad. Acreditar, claro, la titularidad. La autenticidad, no la titularidad, sino que esas facturas son auténticas. Autenticidad. Porque no nos olvidemos que estamos iniciando una demanda contradictoria, es decir, la parte puede negar todo. Es decir, puede negar la autenticidad de las boletas, de compra y demás. Así que yo tengo que prever esas circunstancias y ofrecer la prueba informativa para el caso de que se niegue la autenticidad de esa documentación, que son las facturas de compra de los distintos bienes, cuyo desembarco se está peticionando. Entonces, ahí tendríamos otra forma de acreditar que esas facturas son auténticas, con lo cual, para el juez, es un elemento fundamental para establecer que Maldonado compró esos bienes y que esas facturas son auténticas, ante la posible negativa que pueda realizar mi contraparte cuando conteste esta demanda. Algo vinculado a que se le alquila el bien de calle Perú 2525 y podríamos decir, bueno, habría que acreditar que ese bien es propiedad de Maldonado S.A. ¿Se les ocurre cómo hacerlo? A través de una prueba informativa del registro de la propiedad inmueble. Podría pedir una informativa, entonces el registro informará que ese inmueble es propiedad de Maldonado S.A. Podría acompañar copia de la escritura, probablemente si la tengo. Una copia autenticada de la escritura ya también es otro elemento documental importante para acreditar que ese inmueble también es de Maldonado S.A. Porque como son bienes muebles, que en este caso son todos bienes que no son registrables, es decir, son bienes no sujetos a un tipo de registración que me permita a mí acreditar en el registro pertinente que yo soy el dueño. Entonces, lo que sí es importante es acreditar que la propiedad de esos bienes son de quien reclama su dominio, porque en realidad, si ustedes no se tienen presente esa máxima que dice la posesión vale título, el poseedor de un bien mueble no registrable sería quien lo posee, sería el dueño, en principio. En este caso tengo que probar que quien posee esos bienes no es el dueño, el dueño es el tercerista, soy yo. Entonces, para hacer caer esa presunción, debo acreditar que tanto el inmueble donde estaba ocupando mi fulbito, más los bienes, o la condición que revestía en la ocupación, que es de locatario, más los bienes que aparecen individualizados en los anexos, que son de propiedad de mi fulbito, de Maldonado, más el hecho que acredito con documentación fehaciente la compra de esos bienes, la adquisición de esos bienes por parte de Maldonado S.A., más la prueba informativa que ofrezco para acreditar que esas facturas de compra son auténticas, todo eso, en principio, me permitiría a mí acreditar que yo soy el dueño. Como tercerista, Maldonado S.A., con todos esos elementos, acreditaría su condición de dueño.
y a los fines de la promoción de la tercería, también cumpliríamos con ese requisito de verosimilitud de derecho, donde aparecen contratos de locaciones con firmas certificadas, copia certificada de la escritura de dominio del bien de Perú 2535, los boletas de compra originales de los distintos bienes, así. La verosimilitud está sobradamente probada con estos instrumentos. ¿En Quedaría este caso todavía... también es necesario ofrecer una fianza o ya con eso bastaría? No, en este caso no. Porque la fianza es cuando se pretende la suspensión del proceso aún sin haberse acreditado la verosimilitud. O sea, tenés dos opciones: o acreditar la verosimilitud o ofrecer fianza. Si vos ofreces confianza, el juez suspende el proceso a resultas de su sentencia. Pero habiendo acreditado con estos elementos la verosimilitud sobradamente, como dije recién, no va a haber ninguna duda que el juez va a sustanciar el proceso, y va a dar trámite, va a correr traslado a las partes del proceso principal y va a suspender el juicio principal hasta que se dirima esta tercera. Es decir, fíjense cómo el análisis que yo iba a hacer como tercerista, me tengo que poner en la cabeza del juez. En todos los casos también, ¿no? Pero en este caso puntual, porque es muy difícil probar la titularidad de bienes muebles no registrados. Por eso que yo le decía que quien los tiene se presume dueño. Entonces, hacer caer esa presunción requiere de mucha probanza, mucho ofrecimiento de prueba. En este caso, se ve un poco favorecido el hecho que los contratos y sus anexos tienen firmas certificadas, con lo cual tanto el actor y el demandado en el proceso principal no van a poder negar la autenticidad de los contratos porque las firmas están certificadas. Entonces, básicamente no se va a poder negar la autenticidad de la firma ni de Jorge Maldonado, en su condición de presidente Maldonado ya, ni del presidente o quien representa a mi fundito al momento de firmar el contrato. Entonces, en este caso vamos a tener elementos más que suficientes para poder acreditar esa verosimilitud que me exige el código y que el juez no va a durar en sustanciar el planteo. Después, por supuesto, estaremos a la resulta del juicio. Si el juez considera que se acreditó el dominio de los bienes, así lo va a resolver en la sentencia, le dictará el fallo pertinente, haciendo lugar al tercer dominio y disponiendo el levantamiento del embargo que afecta a esos bienes muebles cuya titularidad detenta el tercero. Ese va a ser el fin último de este planteo, con lo cual se logra el objetivo buscado, es decir, sacar esos bienes de ese proceso, donde eventualmente, si yo no hago valer mi derecho dentro del plazo o los tiempos legales pertinentes, esos bienes se rematarán y después yo ya con eso no voy a poder hacer nada con relación a mi condición de dueño respecto a esos bienes una vez que se remataron. Ya que en la judicial y una subasta judicial es el nuevo dueño. Voy a tener que ejercer mi reclamo mediante una acción de daños y perjuicios contra mi fulbito porque se dejó rematar bienes que no son de su propiedad. Pero eso sería por otro juicio, en otro ámbito, ni siquiera va a haber conexidad con este. Es decir, va a ser otra cosa. Eso se dirimirá en otro proceso. Entonces, resumiendo, legitimado activo, legitimados pasivos, el objeto, la prueba, el relato de hechos está un poco vinculado a lo que surge del caso. Acá tiene bastantes elementos como para ustedes desarrollar los hechos, inclusive hacer las referencias a los contratos en forma más específica, es decir, el primer contrato se cumplió a tal fecha, con vencimiento de 3 años, venció a tal fecha, se volvió a cumplir uno nuevo, y así poder llegar ahora, a tiempos actuales, para poder hacer un relato un poco más extenso, más detallado, de las cuestiones vinculadas que surgen del contrato, hacer referencia a que, bueno, la condición de dueño de Maldonado sea del inmueble, a la forma en que se adquirieron los bienes, dónde se adquirió tal cosa, en qué firma, y cada uno haciendo referencia en qué momento se compró y cómo se acredita esta condición, haciendo referencia a la postura que se acompañe. Cada bien va a tener
una referencia pequeña de cuál es el modo de acreditar la adquisición, mediante qué instrumento, y a dónde, y cuándo, y eventualmente cuánto se pagó por ese bien, por ese elemento. ¿No? Y después sí, por supuesto, el ofrecimiento de prueba, bueno, como ustedes ya saben, van a ir a la documental, la informativa, y eventualmente alguna testimonial, pueden ser testigos, las confesionales, o sea, van a echar mano de todos los medios probatorios posibles que me permiten a mí acreditar las cuestiones vinculadas a mi condición de dueño de esos bienes embargados. ¿No? Bueno, legitimado pasivo, Mirfluvito y Contreras, que son actor y demandado del otro. Nada, bueno, creo que no hay nada más que haya quedado sin hablar, sin hacer referencia. Bueno, ¿qué documentación? Para responder a la segunda pregunta, bueno, ya vimos. Los contratos, las facturas de compra, las cuestiones vinculadas a la condición de la existencia de Maldonado S.A. y la calidad de presidente Jorge Maldonado. Eso es prueba documental que voy a tener que pedirle a esta persona para poder acreditar estas distintas circunstancias que surgen de la misma. Bueno, creo que no queda nada, si no surge ninguna otra variable. No, creo que todo eso es lo que se requiere para poder tener por contestado, por realizado en correcta forma de trabajo. Bien, ¿cualquier duda, alguna duda? Yo tengo una consulta en cuanto a la estructura, o sea, cuando redacto el escrito. La verosimilitud en el derecho, o sea, ¿lo pongo como punto o lo pongo directamente en la prueba y se entiende, se sobreentiende? No es necesario desarrollar como punto específico la verosimilitud. Eso va a surgir del relato que yo hago de los hechos, concatenando las circunstancias que se han ido produciendo en el tiempo, en forma cronológica, haciendo referencia a la documentación que voy acompañando, que surge que el alquiler, bueno, que el dueño, que son representantes, todo lo que yo digo, existencia de Maldonado S.A., la condición de presidente de Maldonado, eso lo voy a hacer referencia en cada punto de mi objeto, que se acredita que Maldonado S.A. es una empresa, es una sociedad anónima, registrada, tal, artículo 9, que mediante el acta con fecha tal, autenticada, de acompaño, se acredita que Jorge Maldonado fue designado presidente, que a la fecha de la suscripción de los contratos, con revestida la condición de presidente, que los contratos se cerraron tal fecha, de tal fecha a tal fecha, con los anexos, donde se incluye no viene, después se hizo un nuevo contrato, después se hizo todo otro contrato más, todo eso lo voy diciendo yo, que se acredita con la papelería que se acompaña, con la documentación que acompaña, que la compra de 2 calderas duales, conforme surge de la factura emitida por Malvica S.A., con fecha tal, por un valor de 120.000 pesos. Una cocina industrial de 8 parrillas, de 8 hornallas, conforme se acredita con la factura de Digamar, expedida con fecha tal, por un monto de tanta plata. Y así vamos haciendo referencia a los distintos bienes y cómo se acredita la adquisición de cada uno, y que, por supuesto, hace referencia a que aparece como adquirente o comprador Maldonado S.A. Entonces, yo con esos elementos no hace falta que haga referencia específica a la verosimilitud. Ya esos son los elementos de los que yo alego mi derecho planteo. Después analizará si está cumplido con ese requisito de admisibilidad, que es la verosimilitud, y si lo considera así, no va a decir nada, está acreditada la verosimilitud. No, traslado por día y chao. Eso, el solo hecho que de traslado ya evidencia que eso está cumplido. ¿Qué más? ¿Alguna otra preguntita? Cuando hablamos de la presentación, si lo hace ustedes como apoderadas, tendrán que acompañar el instrumento pertinente donde surge que Maldonado S.A. es quien otorga el poder y quien representante que lo hace es el presidente, Jorge Maldonado. El instrumento que acredite la condición de apoderado de Maldonado, porque quien demanda es Maldonado S.A. Si ustedes van a actuar con poder, el poder lo ha otorgado Maldonado S.A.
por intermedio de su representante legal y facultado estatutariamente para otorgar mandatos conforme al artículo 4 del Estatuto. ¿El sumario se pone en el escrito o no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Se pone sumario en el escrito o no? Sí, sumario es una demanda, se va a sumar, ¿no? Como cualquier demanda, o sea, el esquema básico de la demanda se repite acá, ¿no? Como le dije recién. Presentación, personería, objeto, hechos, prueba, acá un puntito más que es la radicación en los autos, en el juego tal, por los autos principales, y la petición, ¿no? Es decir, el esquema básico se mantiene como cualquier demanda sumaria, no difiere de cualquier otra demanda, ¿no? Así que, teniendo en cuenta eso, ustedes pueden armar la demanda de tercería. No nos olvidemos que se inicia contra fulano de tal cuando me hicieron renta de calle, contra mengano de tal cuando me hicieron renta de calle. Es decir, los demandados van a ser actor y demandado del proceso principal. Yo inicio demanda contra ellos. Fulano, domicilio, mengano, domicilio. El objeto es iniciar una tercería de dominio y solicitando que oportunamente dicte sentencia con costas, favorable, con costas, haciéndose lugar al levantamiento del embargo que pesa sobre los bienes oportunamente, o los bienes de propiedad de quien presento, poder dante, de quien, ¿no? Es decir, ese sería el objeto. Y el relato de hechos, bueno, poco haciendo referencia a todas las circunstancias que surgen del trabajo, y hacer un detalle o un relato cronológico de cómo se sucedieron los contratos y qué fue lo que da motivo al planteo. Es decir, que se tomó conocimiento que en los autos caratulados fueron encontrados menganos, se trabó embargo sobre esos bienes con fecha tal, y que corresponde se le haga lugar al levantamiento de los mismos. Oportunamente se disponga el levantamiento de esas. Bueno, ¿alguna duda más? Nada más. Bueno, chicos. Bueno, la semana que viene, bueno, vuelvo a mi día normal, que sería los miércoles. Disculpen que vine hoy, pero mañana tengo un compromiso, así que nos cambiamos el día con el doctor Soros. Bueno, nos vemos, chicos. Buenas tardes. Gracias.